Saludos. Descubrí que mi novio y su madre estaban haciendo una lista de 10 cosas que odian de mí. Nunca fui una persona que esculca cajones ajenos. Me parece una violación innecesaria de la intimidad, un acto desesperado propio de alguien que ya no confía. Por eso, cuando vi esa hoja doblada dentro de su cuaderno de apuntes, encima del escritorio donde suele estudiar, dudé. Podía dejarla ahí, ignorarla. Podía actuar como si no la hubiera visto. Pero algo me empujó a abrirla. No fue desconfianza, fue curiosidad. Tonta, sí. Inocente, quizá. Decía, en la parte superior, con su letra, claramente en tinta azul, 10 cosas que odio de ella, sí, lo tengo que decir. Y debajo, con tinta negra y una caligrafía más redondeada que ya conocía de las notas que su madre nos dejaba en la nevera, había anotaciones. Correcciones, incluso. Como si fuese un trabajo grupal. Me quedé helada. Esa hoja me miraba como una trampa abierta, como si fuera un test del que no sabía que me estaban evaluando. Pensé que tal vez era un juego, una broma. Pero no. Empecé a leer. Siempre quiere tener la razón. Eso no es amor, es una batalla constante, estaba escrito al lado. Hace preguntas que no tienen sentido solo para discutir. ¿Y tú por qué tienes que aguantar eso, hijo? A veces me hace sentir pequeño cuando se burla de mis ideas. Eso es violencia pasiva. ¿Lo sabes, no? Y seguía. Cada línea era un latigazo, no por su contenido en sí, sino por la evidencia de que eran pensamientos que jamás me habían dicho. Que se habían guardado para sí, o para una tercera persona, su madre. Nunca imaginé que el lugar más íntimo que compartíamos, su habitación, también albergara una lista de quejas redactadas al estilo de un memorándum familiar. Me dolió. No tanto por lo que decía, he tenido parejas, he discutido, sé que todos tenemos defectos, sino por cómo se estaba cocinando esa decepción, en secreto, con alguien más. La puerta se abrió cuando estaba aún con la hoja en la mano. Entró él. Me miró y se quedó inmóvil, como si hubiese descubierto que me había transformado en otra persona durante su ausencia. Luego, su rostro cambió, pasó del miedo a la culpa en menos de 2 segundos. ¿Qué haces con eso? Me preguntó. No gritó, no se defendió. Solo lo dijo. ¿Qué es esto? Le respondí, con la voz más tranquila de la que me creía capaz. No dijo nada al principio. Caminó hacia mí, tomó la hoja con suavidad, como si fuera un papel frágil que no se debía arrugar más. La dejó sobre el escritorio de nuevo y suspiró. Lo empecé como un ejercicio, dijo. Mi madre me dijo que cuando no estaba seguro de algo, debía escribirlo. Que así aclararía mis pensamientos. Pero no tenía que mostrarlo. No pensaba. ¿Y por qué ella también escribió? Lo interrumpí. Ahí se quebró. No sé. Supongo que le conté cosas, y un día empezó a sugerir que lo escribiera. Se volvió una especie de ritual, algo que hacíamos cuando discutíamos tú y yo. Como si eso me ayudara a entenderme. No era para juzgarte. Eso fue peor. Porque no solo había hecho una lista, sino que había compartido con su madre los momentos que, se suponía, eran nuestros. Las frustraciones, los roces. Todo. Y entonces dijo algo que me descolocó. Yo no te odio. Ni siquiera estoy seguro de que todo eso sea justo. Por eso la hoja estaba ahí, olvidada. Porque ya no sé qué pensar. Me senté. Él también. Durante unos minutos, ninguno habló. La lista seguía sobre la mesa, muda. Pero había empezado a contar otra historia. Una más profunda que cualquier reclamo, la historia de cómo alguien empieza a dejar de compartir sus dudas con su pareja para hacerlo con su madre. Y de cómo eso envenena todo lo que queda. Todavía no sé qué voy a hacer. Pero algo cambió en ese instante. No me fui de inmediato. Supongo que fue porque parte de mí aún necesitaba entender. O tal vez porque uno no huye de una traición en frío, sin antes tocarle la cara al dolor para asegurarse de que es real. Nos quedamos en silencio largo rato. Él miraba la hoja como si fuera un mapa de sus propios errores. Yo, como si fuera una radiografía de lo que había ignorado por meses. Luego, habló. No es lo que parece, repitió, como si esa frase pudiera rescatarlo del naufragio. Pero lo era. Era exactamente lo que parecía. Una lista, una evaluación privada de quién soy, desmenuzada por él y corregida por su madre, como si fuera un ensayo fallido que debía reescribirse hasta que diera con una versión aceptable de mí.
¿Desde cuándo lo hacen? Pregunté sin mirarlo. Desde hace un par de meses, dijo, bajando la voz. Desde aquella vez que discutimos por lo de la boda de tu prima. ¿Recuerdas? Lo recordaba. Había sido una tontería, un desacuerdo por las fechas. Pero lo que para mí fue una conversación acalorada, para él había sido suficiente como para abrirle el corazón a su madre y empezar esta especie de bitácora de quejas encubiertas. No lo entiendes, añadió rápidamente. Mi madre, siempre ha sido así. Opina. Se mete. Y yo, bueno. La escucho. A veces solo por no discutir. ¿Y la escribes? ¿La invitas a analizar mi carácter? ¿A tacharme como si fuera una mala idea? Eso sí lo hizo reaccionar. Su rostro se endureció. No es así. No le pedí que escribiera nada. Ella solo quiso ayudarme a entender si estábamos bien tú y yo. Pensó que ponerlo por escrito lo haría más claro. ¿Más claro para quién? Se quedó callado. Porque sabía la respuesta. La relación con su madre siempre fue algo que me costó. No por celos, no por competencia. Sino porque ella siempre estaba ahí. Opinando, metiéndose. Con frases tipo, yo en tu lugar, o una mujer que realmente te quiere haría esto o aquello. Y él, en lugar de poner límites, asentía. Callaba. La dejaba entrar hasta el centro mismo de lo que compartíamos. Esa noche, después de que me fui de su casa, porque sí, terminé yéndome aunque tardé en decidirlo, recordé varias cosas. Pequeños momentos que antes había pasado por alto. La vez que estábamos eligiendo muebles y su madre sugirió cambiar toda la decoración porque no combinaba con su energía. Y él lo aceptó. O la vez que propuse viajar juntos y él dijo que no podía dejar a su madre sola un fin de semana, aunque tenía amigas, sobrinos, una vida perfectamente funcional sin él. Y sobre todo, la vez que me confesó que su madre fue quien eligió a su exnovia, y que él solo se dejó llevar porque parecía más fácil. Lo que había encontrado esa tarde no era una traición puntual, sino el síntoma de algo más grande, un hombre que aún necesitaba la aprobación de su madre para saber si su pareja era suficiente. Y eso era una herida abierta que no se cerraba con disculpas. 2 días después, me escribió. Un mensaje largo. Me pedía perdón. Decía que había destruido lo más valioso que tenía. Que se había dado cuenta tarde. Que su madre no debía haber estado tan metida. Que él debía haberme defendido de ella y no al revés. Pero también decía que me amaba. Que todo eso lo había hecho porque tenía miedo de perderme. Que su madre solo amplificó sus inseguridades. Y que lo de la lista fue una estupidez impulsada por confusión, no por desprecio. Lo leí todo. Y lloré. Porque sé que me quería. Pero también sé que, a veces, querer no basta. Y lo peor aún no había pasado. Porque esa noche, su madre me llamó. Sí. Directamente. Y lo que me dijo no fue un pedido de disculpas. Fue una advertencia. No sé qué esperaba de esa llamada. Tal vez una disculpa torpe, un intento de recomponer lo roto. Pero lo que recibí fue otra cosa. Una afirmación helada, dicha con esa voz suave que usan algunas personas para ocultar la daga. Hola, soy Alicia, dijo, como si no supiera perfectamente que su nombre era un eco constante entre los problemas de nuestra relación. Lo sé, respondí, sin ocultar mi sorpresa. No quiero que esto se vuelva más feo de lo que ya es, continuó. Por eso te llamo, directamente. Para evitar malos entendidos. Hubo una pausa incómoda. Podía oír su respiración lenta, calculada, al otro lado de la línea. ¿Qué es lo que quiere decirme? Pregunté, conteniendo la tensión en la garganta. Que entiendo que estés dolida. Que hayas encontrado esa lista, en un momento inoportuno. Pero quiero que sepas que no fue malintencionada. Fue una herramienta. Nada más. Una herramienta, repetí, como quien saborea una palabra para ver si tiene veneno. Exacto. Como un espejo. A veces, los espejos no reflejan lo que queremos ver. Tuve que respirar profundo para no estallar. ¿De verdad pensaba que podía disfrazar esa invasión como una intervención sabia? ¿Le parece normal hacer ese tipo de ejercicios con su hijo sobre su pareja? ¿Como si yo fuera un proyecto en revisión? Se rió. No con humor. Con ese tono condescendiente que usaba cuando me corregía en cenas familiares. Mira, tú eres una buena chica.
Pero no eres la persona que imaginé para él. Nunca lo fuiste. Y si tengo que ser honesta, creo que en el fondo tú también lo sabes. Ahí lo supe. Nunca fue solo la lista. Nunca fue solo el papel ni las palabras en tinta azul y negra. Era ella. Siempre fue ella. Su forma de estar presente incluso cuando no estaba. De hablar por él. De pensar por él. De moldear su vida como si aún tuviera 5 años y no un hombre hecho y derecho. Con todo respeto, Alicia, dije, firme, sin alzar la voz. Usted no es parte de esta relación. Yo soy su madre, respondió con frialdad. Y él es mi hijo. Siempre seré parte. Colgó sin esperar respuesta. Me quedé sentada en el sofá, el celular aún en la mano, escuchando el silencio que dejó esa conversación. Y sentí algo distinto esta vez. No fue rabia. Fue claridad. Al día siguiente, él vino a verme. Me trajo flores. De las que solía regalarme cuando todo estaba bien. Tulipanes blancos. Supongo que buscaba simbolismo. Pureza. Un nuevo comienzo. No debería haberla dejado hablar contigo, me dijo apenas cruzó la puerta. No tenía derecho. Pero lo hizo, respondí. Porque sabía que podía. Estoy intentando poner límites. No quiero perderte. Ella no tiene que decidir más por mí. Su voz era sincera. Lo miré. Parecía cansado. Con ese tipo de cansancio que no viene del trabajo, sino de intentar construir algo con piezas ajenas. No es solo lo que ella dijo. Es lo que tú permitiste. Durante todo este tiempo. Ella no tiene el poder. Tú se lo diste. Me abrazó. Fuerte. Como si pudiera retenerme solo con los brazos. Pero ya no era suficiente. Porque el problema no era que me quisiera. Era que no sabía cómo quererme sin pedir permiso antes. Esa noche, no hubo discusiones. Ni gritos. Nos sentamos en la cocina como tantas veces, pero esta vez hablamos de verdades crudas. De cómo la intimidad que alguna vez compartimos se había vuelto una habitación con demasiadas puertas abiertas. Y de cómo, a veces, amar también significa aprender a cerrar algunas. Le dije que necesitaba distancia. Pensar. Entender si podía reconstruir algo sabiendo que había compartido lo más íntimo de nuestra historia con alguien que me veía como una amenaza. Él asintió. No discutió. Solo quiero que sepas, me dijo antes de irse, que ahora veo todo. Y que no hay lista que valga más que el miedo de perderte. No lloré. Solo cerré la puerta. Pero al día siguiente, recibí otro mensaje. No de él. De ella. Con una foto. La lista. Enmarcada. Colgada en la pared de su sala. Como si fuera un trofeo. No entendía aún por qué. Hasta que vi el detalle. Una nueva línea, en tinta roja. 11 cree que puede separarlo de su madre. Y debajo, escrito con letra pequeña. Nunca lo lograrás. La vi y no lo podía creer. La foto era clara, nítida, como si quisiera asegurarse de que no me perdiera ningún detalle. La lista, aquella hoja infame que encontré en su cuarto, ahora colgaba en la sala de estar de su madre, enmarcada, como si se tratara de una obra de arte conceptual. O una reliquia familiar. En la parte inferior, en tinta roja, alguien, probablemente ella, había añadido ese nuevo punto, el número 11. Cree que puede separarlo de su madre. Y justo debajo, en letra aún más pequeña, una advertencia envenenada. Nunca lo lograrás. No respondí al mensaje. No porque no supiera qué decir, sino porque comprendí de golpe lo que estaba enfrentando. Esto ya no era solo una relación fracturada. Era una guerra soterrada, una en la que yo nunca acepté participar, pero en la que fui arrojada como objetivo desde el primer día. ¿Y lo más retorcido? Él no sabía que su madre me había enviado eso. Esa tarde fui a hablar con él. Lo cité en un café lejos de su casa, lejos de la mía. Un punto neutral. Tu mamá me mandó algo, le dije apenas nos sentamos. Frunció el ceño, confundido. No tenía idea. Le mostré la imagen. Vi cómo su expresión pasaba del desconcierto al espanto. A la rabia contenida. Me miró, tragó saliva y por un segundo pareció un niño atrapado entre dos mundos imposibles de conciliar. No sabía nada de esto, dijo, tocándose la frente como si le doliera.
¿Qué está haciendo? ¿Por qué haría algo así? Porque nunca se trató de ayudar, respondí. Se trató de control. De asegurarse de que ninguna mujer pudiera tener más influencia que ella. Él negó con la cabeza, como si no quisiera aceptar que eso pudiera ser cierto. Pero lo era. Yo lo veía claro. Alicia nunca me aceptó. No porque hiciera algo mal, sino porque existía. Porque su hijo me amaba. Y eso, para ella, siempre fue una amenaza. Esto es enfermizo, dijo, finalmente. Voy a hablar con ella. No, lo detuve. No quiero que le hables por mí. Quiero que decidas si puedes vivir sin que ella opine cada paso que das. Porque si no puedes, entonces ya está. No hay nada que hablar. Me miró. Y supe que esa era la verdadera prueba. No de amor. De autonomía. De adultez. Esa noche me escribió. Le dije que saque esa hoja. Que me dé el respeto que me debe. Que si quiere seguir en mi vida, tiene que dejar de intentar dirigirla. Le dolió. Lloró. Gritó. Dijo que yo era un desagradecido. Pero no cedí. También le dije que te debo algo mejor. Y que lo quiero construir desde cero, si tú aún quieres. Me quedé mirando el mensaje durante varios minutos. Lo había hecho. Por primera vez, no actuó como su hijo. Actuó como mi pareja. Los días siguientes fueron tranquilos. Extrañamente tranquilos. Pero ya sabemos que la calma muchas veces solo es la antesala de una tormenta. Un domingo por la tarde, él vino a buscarme. Íbamos a ir al cine, como antes. Cuando aún no sabíamos que una lista iba a cambiarlo todo. Pero justo al llegar, su rostro estaba pálido. Traía su celular en la mano. Mira esto, me dijo. Era una publicación en Facebook. Hecha por su madre. Abierta. Pública. Hay personas que destruyen a sus propias familias por relaciones sin futuro. Hijos que se dejan lavar el cerebro por mujeres manipuladoras. Pero todo lo que sube, baja. Y el tiempo pone a cada quien en su lugar. Miles de comentarios. Algunos familiares, otros amigos de la infancia. Y ahí estaba él, etiquetado. Con nombre y apellido. Y lo peor, entre los comentarios, su tía preguntaba directamente si se refería a mí. La respuesta fue un simple sí. Ella. Ya no se trataba de mí. Ni de él. Ni siquiera de ella. Era un campo de batalla donde el único objetivo era desmantelar cualquier intento de independencia. Humillar públicamente. Dejarme marcada como el virus que entró a descomponer lo que para ella era perfecto. Ese día no fuimos al cine. Nos quedamos en casa, sin saber qué hacer. Él la bloqueó de redes. Le escribió un último mensaje, diciéndole que no le hablaría más hasta que se disculpara públicamente. Pero ella, no respondió. Solo subió otra publicación. Esta vez una foto de él de niño, con un texto que decía: algunas cosas no cambian. Las madres siempre tienen la razón. Y ahí supe que esto no era un final. Era un ultimátum. Yo quería creer que lo peor había pasado. Que su madre, después de todo lo dicho, después de las publicaciones, después de que su propio hijo le diera la espalda por primera vez, bajaría la guardia. Se retiraría. Pero no lo hizo. El silencio que siguió no fue una tregua. Fue un repliegue estratégico. Porque a los pocos días, empezó la siguiente fase. Una más sutil, más peligrosa, la siembra de dudas. Primero fueron los mensajes indirectos a amigos en común. Comentarios casuales sobre cómo yo lo estaba alejando de su familia, de su identidad, de su propósito. Luego, llamadas a sus tías, a primos, a su abuela incluso. Una campaña discreta pero efectiva para mostrarlo como un hombre confundido, manipulado por una pareja posesiva. Él intentó mantenerse firme. Pero lo veía apagado. Cada vez que sonaba su teléfono, su mandíbula se tensaba. Cada vez que hablábamos de nosotros, su mirada se perdía un poco más. Y entonces, sucedió algo que no esperaba. Una noche me dijo: ¿y si todo esto es demasiado? No tú. No nosotros. Todo lo que viene con esto. Lo miré, sin necesidad de que explicara más. Entendí de inmediato. No era una amenaza. Ni un intento de herirme.
Era un hombre que empezaba a preguntarse si valía la pena perder a toda su red de afectos por defender una relación que su entorno se empeñaba en presentar como una aberración. ¿Demasiado para ti o para ella? Pregunté. Para todos, respondió. Me siento dividido todo el tiempo. Como si nunca pudiera estar completo con nadie. Me mordí el labio. No era enojo lo que sentía. Era agotamiento. Porque no era la primera vez que una pareja me dejaba a medias por no saber elegir. Pero esta vez dolía distinto. Porque él había querido elegirme. Solo que no sabía cómo sostener esa decisión frente al ruido. ¿Quieres terminar? Le pregunté con franqueza. Me miró con dolor. Quiero que esto funcione. Pero no quiero perder a mi madre. A mi familia. Y no sé si se puede tener todo. Y ahí estaba. La verdad que nadie se animaba a decir en voz alta. Que hay amores que no colapsan por falta de sentimientos, sino por falta de valentía. Que a veces el verdadero conflicto no es entre dos personas, sino entre el pasado que se arrastra y el futuro que se intenta construir. Entonces decidí por ti, dije, levantándome del sillón. No porque no te quiera. Sino porque no pienso competir por un lugar que debería ser mío sin pelearlo. Él no intentó detenerme. Ni discutir. Solo me siguió con la mirada, con esa resignación amarga de quien sabe que no puede pedir lo que no sabe sostener. 2 semanas pasaron sin hablar. Las más tranquilas en meses. Y también, las más tristes. Hasta que un día recibí una carta. Escrita a mano. En un sobre sin remitente, pero con su letra inconfundible. No sé si esto llega tarde. Pero quiero que sepas algo. Siempre te amé con la parte de mí que era solo mía. La que mi madre nunca tocó. Pero tal vez esa parte no fue suficiente para cuidarte, para protegerte. No te escribo para que volvamos. Ni para que me perdones. Sino para agradecerte por mostrarme una versión de mí que no conocía. Una que aún no sé si soy capaz de ser, pero que, gracias a ti, al menos ahora sé que existe. A veces el amor no fracasa. Solo se rinde antes de tiempo. Gracias por intentarlo más que yo. No lloré. Pero me quedé sentada en la cocina durante horas con la carta sobre la mesa. Porque, aunque ya no dolía igual, aún pesaba. Semanas después, supe por conocidos que había vuelto a vivir con su madre. No por comodidad, sino porque ella se enfermó. Algo en el corazón. Lo cuidó. Él la cuidó. Como siempre. En el ciclo eterno que los unía y los encerraba. Nunca más nos hablamos. Pero hace unos días, mientras pasaba frente a su casa, vi algo colgado en la ventana. Era la hoja. La misma lista. Sin marco esta vez. Doblada. Marchita por el sol. Y con un nuevo número, escrito en lápiz. 12. Dejarla ir fue lo más valiente que ella hizo. Y lo más cobarde que yo permití. Después de aquella carta y de ver la lista colgando como un vestigio fantasma en su ventana, entendí que la historia entre nosotros había dejado de ser una relación. Se había convertido en una lección. Y aunque me costó admitirlo, me cambió. No volví a buscarlo. Ni él a mí. No porque hubiera odio entre nosotros, sino porque lo que habíamos vivido merecía quedarse intacto, con sus aciertos y sus fracasos, sin ser contaminado por intentos desesperados de remiendo. Tiempo después, me crucé con una amiga en común. Hablamos un rato, como quien tantea el pasado con cautela. Fue ella quien me contó que Alicia, su madre, ya no salía mucho. Que había perdido influencia en el grupo familiar. Que su hijo, aunque seguía allí, ya no era el mismo. Dice que se siente viejo a destiempo, me dijo mi amiga. Como si lo hubieran hecho elegir demasiado pronto entre la paz y el amor. No supe qué responder. Porque si bien me dolía pensar que había perdido a alguien que amé, me dolía más saber que él nunca se tuvo a sí mismo del todo. Que vivir con la voz de su madre en la cabeza era como cargar una brújula rota en mitad del desierto. Un año después, volví a escribir. Siempre lo hacía cuando algo me ardía por dentro y no encontraba salida. No escribí para él. Ni para mí. Escribí para dejar constancia. Del tipo de amor que no aparece en los libros. Ese que no muere en gritos ni en infidelidades. Sino en gestos pequeños, una lista, una llamada, un silencio donde debió haber defensa. Y mientras escribía, entendí que amar también es renunciar cuando te das cuenta de que lo estás haciendo sola. No volví a enamorarme rápido.
Ni con facilidad. Me costó confiar. Y no en el amor. En el otro. En que alguien pudiera elegirme sin pedir permiso. Pero un día alguien lo hizo. Alguien que me miró sin necesidad de validación externa. Sin madre opinando. Sin sombras. Y entonces me permití empezar de nuevo. Con miedo, sí. Pero con algo que antes no tenía, claridad. Hace poco, recibí un mensaje suyo. Corto. Directo. Sin drama. Gracias por haberme querido como nadie más lo hizo. Y por haberme dejado cuando ya no sabía cómo devolvértelo. No respondí. No porque no quisiera, sino porque ya no era necesario. Esta es mi historia. No es de traición ni de redención. Es de algo más incómodo, la verdad. La de dos personas que se amaron mal. No por falta de amor, sino por exceso de terceros. Por miedo a soltar una raíz que ya no daba frutos. Por permitir que una madre definiera lo que un hombre debía sentir. Y aunque al principio dolió como una herida abierta, con el tiempo entendí que hay derrotas que se sienten como liberación. Porque lo que encontré en esa lista no fue una razón para odiarlo. Fue una excusa para finalmente elegirme a mí. Adiós.